Distribuciones muestrales y estimadores. Entonces resulta que una distribución muestral de un estadístico y estimadores, por ejemplo, ¿cuáles estimadores hemos visto hasta el momento, chicos? Ah, espérenme un momentico. Yo creo que no he puesto a grabar, pero creo que alguien lo hizo. Bueno, la persona que lo hizo se lo agradezco infinitamente, ¿ok? Muchas gracias. Entonces, de las distribuciones muestrales de un estadístico y de los estimadores, en los estimadores hemos visto, chicos, la mediana y la varianza, que son estimadores no sesgados o insesgados, es decir, sesgados y no sesgados. De parámetros poblacionales como cuáles, la mediana y el rango, que la mediana y el rango son sesgados, ¿ok? Muy bien. Entonces, en ese caso, vamos a hacer la primera definición de esta partecita y es la definición de una distribución muestral de un estadístico. Entonces, voy a colocárselas en otro color. Y en este caso, entonces, vamos a ver la distribución muestral de un estadístico. Distribución muestral de un estadístico. De un estadístico. Entonces, en ese caso, chicos, la distribución muestral de un estadístico, como por ejemplo, ¿cuál es? La media es un estadístico. Entonces, la distribución es la distribución de todos los valores de ese estadístico. Entonces, la distribución muestral de ese estadístico, como, ojo, en este caso la media, o lo que ustedes llaman el promedio o el valor medio, ¿cierto? Es la distribución de todos los valores de ese estadístico. De todos los valores de ese estadístico. En este caso, de la media. Entonces, todos estos valores, la distribución, cuando se obtienen todas las muestras posibles de un mismo tamaño n de la misma población. ¿Cuándo se obtienen todas las muestras? Cuando todas las muestras son del mismo tamaño. Son del mismo tamaño, en este caso un tamaño n, y de la misma población. Y de la misma población. ¿Eso qué quiere decir, chicos? La distribución muestral de un estadístico generalmente se representa como la distribución de probabilidades en el formato de tabla o histograma de probabilidad o fórmula. En este caso, ustedes ya saben cómo se representa en formato de tabla y en formato de histograma de probabilidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la distribución muestral de un estadístico, en este caso de la media, estamos hablando de la distribución de sus datos. ¿Cuáles son las siguientes propiedades de la distribución muestral de un estadístico como la media? Entonces, las propiedades son las siguientes. Las propiedades son, primero, ¿cierto? La primera propiedad sería que todas las medias muestrales coinciden con el valor de la media de la población. Entonces, todas las medias muestrales, que ustedes ya saben que son, coinciden, en este caso serían iguales o similares al valor de la media, es decir, a mu, ¿ok? El valor esperado de la media muestral se supone es igual a la media poblacional, ¿ok? Y dos, la segunda es que la distribución de las medias muestrales tiende a ser una distribución normal. Entonces, su distribución tiende a ser una distribución muestral. Normal.
¿Listo? Normal. Esas son las dos propiedades. Dime. Profe, ¿me repites por favor la Todas primera? las ¿Coinciden medias, con qué? mira, colócame cuidado. Recuerda que los promedios o la media o el valor medio siempre lo vamos a tomar como X barra. ¿Listo? Entonces, todas las medias muestrales o el valor medio muestral coincide con el valor de la media poblacional. Recuerda que nosotros tomamos muestras y esas muestras son representativas de una población. Pero como nosotros tomamos muestras y son un número muy pequeño, entonces esas medias no son poblacionales, sino son muestrales. Y esas muestrales son representativas de esa media poblacional. Es decir, deben ser lo suficientemente bien tomadas o bien escogidas de manera tal que representen la media poblacional. ¿Listo? Entonces, una de las propiedades es que esa media muestral debe ser igual a la media poblacional. Listo, Y la profe, otra es que gracias. normalmente su distribución es normal. ¿Listo? En ese caso ya tenemos la distribución del estadístico de la media. Pero resulta que nosotros tenemos otro estadístico y es la varianza. Entonces tenemos la distribución muestral del estadístico, en este caso la media, y también tenemos la distribución de la varianza. Pues exactamente lo mismo. La distribución de un estadístico, en este caso ya no la media sino la varianza, es la distribución de los datos de las varianzas muestrales de un tamaño n y que se obtienen de la misma población. Es exactamente lo mismo, pero en este caso cambia la media a la varianza. ¿Ok? Entonces nosotros, cuando ustedes me digan, chicos, que puedo cambiar la diapositiva, yo la cambio. Entonces, eso quiere decir, chicos, que nosotros tenemos unas fórmulas para definir esas distribuciones o esas desviaciones, esa varianza. Cuando ustedes me digan, chicos, yo la cambio. Bueno, muy Profe, bien. yo creo que Entonces, ya. yo quiero que estamos hablando de la distribución muestral de un estadístico, en este caso de la media y de la varianza. Entonces, yo quiero que recuerden ustedes que nosotros ya podemos calcular, ya sabemos calcular la desviación estándar, tanto la muestral como la poblacional, y la varianza poblacional como la varianza muestral, y también la media poblacional como la media muestral. Que la única diferencia que tenemos en ellas, la poblacional, es que la poblacional se toma sobre el número de datos y la muestral se toma sobre n-1. Si no, vuelvan a sus fórmulas y revisen, ¿ok? En ese caso, yo quiero presentarles un gráfico. Disculpen. En este gráfico, en esta diapositiva, espérenme un momentico. Control C. Control V. Aquí tenemos este gráfico. Y este gráfico nos va a dar como una indicación de lo que yo les estoy diciendo. Vamos a ver. Entonces, miren, chicos. Ahí está. ¿Listo? Ahí está el gráfico. Entonces, aquí tenemos la distribución de una media y la distribución de una varianza. ¿Cuáles son los estadísticos? La media y la varianza. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que en la media nosotros cogemos diferentes muestras y esa muestra nos da una media que es el valor central. ¿Cierto? Que esas medias muestrales nos definen o nos caracterizan una media poblacional y que normalmente su distribución tiende a ser normal, como la campana de Gauss. Pero resulta que nosotros también tenemos la varianza. Entonces, en la varianza podemos seleccionar también igual las muestras. Entonces, vamos a tener de estas muestras, vamos a tener unas varianzas que son muestrales. Esas varianzas muestrales definen una varianza poblacional que es de tendencia central. Pero la diferencia es que normalmente la media tiende a ser igual la media poblacional con la media muestral. Mientras que ustedes se fijan y cuando tenemos la distribución de las varianzas, normalmente vamos a encontrar que las varianzas no tienen una distribución normal, sino que son sesgadas. Generalmente sesgadas hacia la derecha o sesgadas hacia la izquierda. Y ya no les voy a volver a repetir que es sesgada hacia la derecha y sesgada a la derecha hacia la izquierda porque ya lo saben, ¿cierto? Ya lo manejamos, esos términos ya los manejamos. Entonces yo quiero que se fijen en la diferencia. Entonces, ambas caracterizan la media o el valor central, ¿cierto? Poblacional, pero la diferencia es el tipo de distribución que vamos a tener por el estadístico. En la media tenemos una distribución normal, en la varianza generalmente tenemos una distribución sesgada. Sesgada. ¿Listo, chicos? ¿Es entendido lo que les acabo de demostrar?
Chicos, ¿entendido? Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Si nosotros cogemos los datos y a esos datos tenemos diferentes muestras y a esas muestras le sacamos una, un promedio, una media muestral, y sacamos otra muestra y a esa muestra le sacamos una media, y tenemos otra muestra de la misma población, ¿cierto? Y sacamos otra media. Esas medias van a ser características de la media poblacional. Y si nosotros hacemos, ojo, si nosotros hacemos un histograma, nos podremos dar cuenta si su comportamiento o la distribución de los datos sí representa una distribución normal. Cuando nosotros tengamos estos valores, ojo que ustedes los van a tener o los pueden tener, ustedes pueden tener también las varianzas y las desviaciones estándar. Cuando ustedes tienen las varianzas, ustedes pueden representar, igual que acá, un histograma de varianzas. Y se van a dar cuenta que nunca, aunque el comportamiento de la muestra sea de distribución normal, la distribución de los estadísticos como la varianza, ella nunca va a tener un comportamiento normal. Siempre va a estar sesgada hacia la derecha o sesgada hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, al igual que la distribución, que el estadístico de la media, la distribución de la media tiene propiedades, vamos a hablar de las propiedades de la distribución de la varianza. Entonces, normalmente, entonces las propiedades de la distribución de la varianza son las siguientes. Al igual que en la primera diapositiva, chicos, se los voy a escribir con moradito, ¿cierto? Para que distingamos. Entonces, en este caso voy a escribir las propiedades de la distribución del estadístico, pero en este caso solamente de la varianza. En este caso, mi estadístico es la varianza. Entonces, ¿cuáles son las dos propiedades? Igual que en el caso anterior. La primera propiedad es que las varianzas muestrales coinciden con la varianza de la población. Ya lo vimos en el gráfico. Entonces, generalmente ¿cierto? Varianzas muestrales, eso quiere decir S, corresponden a la varianza, ¿cierto? Poblacional. Y dos, ¿cierto? Vamos a decir que la distribución de los datos o de las varianzas muestrales tiende a ser sesgada. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Cómo lo vimos? Lo vimos acá. Las dos propiedades de la media están aquí, las dos propiedades de la varianza están acá. ¿Listo? Entonces, con respecto a lo que les acabo de decir, quiere decir, chicos, que los estadísticos, como son la media y la varianza, son estimadores no sesgados o insesgados. Son estimadores no sesgados, o lo que llamaríamos insesgados. Es la misma historia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a encontrar estimadores que no son sesgados y estimadores que son sesgados. Entonces, también podemos decir que la mediana y el rango, la mediana y el rango, son estimadores o estadísticos, ¿cierto? Estimadores o estadísticos sesgados. ¿Qué quiere decir sesgados? Que su valor muestral, espérenme un momentico, su valor muestral no coincide con el valor poblacional. Yo les hago una pregunta.
Yo les hago una pregunta. Ay, ahí me faltó una. Qué pena con ustedes. La mediana, la desviación estándar. La desviación estándar y el rango. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué es importante que ustedes sepan cuáles son sesgados y cuáles no? ¿Por qué creen ustedes que es importante para ustedes saber cuáles estimadores son sesgados y cuáles no? ¿Por qué creen que es importante, chicos, para ustedes saber cuáles estimadores son sesgados y cuáles no? ¿Qué le ven de importancia? Yo me voy a volver a la figura. ¿Por qué creen ustedes que es importante saber cuáles son sesgados y cuáles no? Entender el comportamiento de lo que se está estudiando, ¿Me repites otra vez? Qué pena que no te escuché bien. para entender más o menos el comportamiento de lo que se está estudiando. Bueno, sea lo que sea, tú sabiendo que son sesgados o no sesgados o insesgados, vas a tener una comprensión o una interpretación de lo que ellos te quieren decir o de lo que ellos quieren interpretar. ¿Ok? Pero ¿qué es lo importante de saber si son sesgados o no son sesgados? Mira lo que dice en verde. Extrapolen lo que dice en verde. Yo pienso que esa es la mayor importancia. Y para ustedes, ¿cuál va a ser la importancia? ¿Por qué creen ustedes que es importante saber qué son sesgados o no sesgados? Miren lo que está en verde. Lo que está en verde es muy importante. Porque ahí me define la utilidad que yo como profesional le voy a dar a los datos que consulto, que averiguo, que desarrollo, que investigo. ¿Qué hago yo con esos datos? ¿Por qué es importante saber por qué yo no debo reportar con la mediana? ¿Por qué debo reportar con la media? ¿Por qué debo reportar con la desviación estándar? ¿Por qué no debo reportar con la varianza? Y sucesivamente. Voy a mirar el chat que alguien me escribió. Buenas tardes. Ah, ok. Listo. Entonces, chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Bueno, no importa. Lo voy a dejar así en el ambiente. Y antes de terminar esta sección, que la terminamos como a las 5:45, quiero que alguien me diga, profe, ya lo analicé. Por esto es importante y por esto es que es importante que yo sepa cuáles son sesgados y cuáles no son sesgados. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, en ese sentido, en la estadística, chicos, tenemos una teoría que se llama el teorema del límite central. En la estadística tenemos un teorema que se llama el teorema del límite central. Y tiene una aplicación, es muy sencillo, pero tiene una aplicación muy importante y que les va a ayudar a ustedes a reforzar lo que les acabo de preguntar en la diapositiva pasada. Y dice así, para cualquier población con cualquier distribución, sesgada, normal, uniforme, como ustedes la quieran tener, la distribución de las medias se aproxima a una distribución normal cuando el número de muestras aumenta. Voy a copiárselos. Y eso quiere decir, a eso le da la importancia a lo que les estaba preguntando en la diapositiva pasada. El teorema del límite central dice, para una población, para una población con cualquier distribución, en este caso estoy hablando normal, uniforme, sesgada, no sesgada, ¿cierto? Como ustedes la quieren tener, la distribución de las medias
o valores centrales, ¿cierto? Muestrales se aproxima o se hace similar a la distribución normal y eso tiene una aplicación muy fuerte en nuestro medio. Cuando el número de muestras aumenta. Y les voy a contar una aplicación que tenemos a nivel científico y de escritura de artículos de bibliografía científica. Este teorema de límite central es lo que nos da muchas veces a los evaluadores de artículos a decirle a un artículo, es que usted tiene muy pocos valores, ¿usted cómo me va a decir que eso es representativo de la población? Si es que el número de muestras que usted me muestra es un triplicado. Yo con un triplicado, un simple triplicado, yo no puedo decir que eso representa a la población. Entonces, el teorema del límite central es lo que a mí me refuerza, que entre más número de muestras tenga, yo más me acerco a la representación de una distribución normal. En ese caso, el teorema del límite central es muy importante y tiene una aplicación muy tesa en lo que nosotros hacemos, chicos. A nivel de microbiología, a nivel de química, a nivel de biotecnología, a nivel de investigación, a nivel de laboratorio, a nivel inclusive industrial. Yo quiero que ustedes me digan cuándo han escuchado este teorema. Lo tenemos mucho los académicos. Los académicos decimos mucho este teorema, pero no es en las palabras que ustedes lo están entendiendo y lo están aprendiendo, sino en palabras comunes y silvestres. ¿Cuándo lo han escuchado ustedes? ¿O no lo han escuchado? Les voy a dar los principios que tiene el teorema. El teorema tiene los siguientes principios. Este teorema se basa en los siguientes principios. Ay, chicos, disculpen, me voy a cambiarles el color. Yo pensé que el color había cambiado. Entonces, principios del teorema. Principios. Y los principios son muy fáciles. Miren que todo lo que yo les estoy hablando refuerza lo que les pregunté en la diapositiva pasada. Entonces, los principios del teorema del límite central dice así. Para una población con cualquier distribución, sesgada, insesgada, uniforme, normal, no normal, ¿cierto? O normal estándar. Entonces dice, primero, para una población con cualquier distribución, espérame un momentico, chicos, que voy a rechazar una invitación que me están haciendo, ¿ok? En este momento están haciendo una presentación de utilizar los tejidos de los órganos intestinales para modelos de absorción en el humano. Muy bien, entonces es principios. Eso quiere decir que para una población con cualquier distribución, con cualquier distribución, si el número de muestras, si n es mayor a 30, ojo, mayor a 30, entonces, chicos, las medias muestrales, es decir, señores, se aproximan, si no se pueden decir que son iguales, a mu. Y esto refuerza lo que vimos en la diapositiva pasada, que fue lo que yo les dije, díganme cuál es la importancia de eso. Y a una desviación estándar. Pero en este caso lo voy a colocar así. ¿Listo? Así. Entonces, cuando el número de muestras es mayor de 30, entonces se aproxima. La segunda, el segundo principio que tiene este teorema del límite central. Si n, es decir, el número de muestras es menor o igual a 30, ¿cierto? Entonces, la población original debe tener una distribución normal. Si las medias muestrales tienen una distribución normal, entonces la media y la desviación estándar
se aproximan o son representativas de la media poblacional y la desviación estándar poblacional. Entonces, en las muestras, la población debe tener, ojo, debe de tener una distribución normal. Si cumple con esto, quiere decir, chicos, que este señor se aproxima a este señor y este señor se aproxima. Ay, disculpen, me equivoqué acá con este símbolo. Y este señor se debe aproximar a este señor. ¿Entendido, chicos? Ese es el segundo principio. Y hay un tercer principio, y es la contradicción del segundo. Si n es menor o igual a 30, es decir, menos de 30 muestras, y la distribución no es normal, el teorema del límite central no aplica. Así de sencillo. Yo vuelvo otra vez, chicos, y antes de seguir vuelvo y pregunto, ¿cuál es la importancia de saber cuáles son sesgados y cuáles no son sesgados? ¿Cuál es la importancia de saber cuáles son los estadísticos que son sesgados y cuáles no son sesgados? ¿Será que permite como menos errores ¿En qué a la hora sentido? de tomarlo? Puede que sí, pero depende para qué. Puede que tenga razón, pero depende para qué. Recuerda que tú siempre que tomas una muestra, estás representando una población. Estás representando una población. Entonces, ¿en qué sentido sería cometer menos errores? Y en eso tiene razón. En que el sesgo es... no, ¿cómo es que se llama? En Hay que una palabra específica. A ver, cuando nosotros tenemos un estadístico que es sesgado, él no representa ni es similar a los estadísticos poblacionales, a esos estimadores poblacionales. ¿Con eso te doy una guía o no? Sí, profe, pero es que no recuerdo la palabra que quería decir. No hay problema, pero sé que tienes la idea. ¿Hay alguien más que nos quiera aportar? Porque es importante saber cuáles son sesgados y cuáles no son sesgados. Yo creo que Luisa se refiere a con cuáles debo yo generalmente trabajar para no cometer errores. Yo creo que eso es a lo que ella se iba a referir. Pero yo quiero que ella me diga por qué. Y tiene razón, pero ¿por qué? Yo les voy a contar algo. A nivel científico, tenemos la costumbre de caracterizar nuestros valores por una media y una desviación estándar. Pero chicos, resulta que la desviación estándar es sesgada y la media es no sesgada. ¿Será que está bien que nosotros, los que hacemos o publicamos información académica, utilicemos la media y la desviación estándar o debemos utilizar la media y la varianza? ¿Qué creen ustedes? Dime, Profe, Juan Guillermo. no sé si es muy loco lo que voy a decir, pero depende si vamos a hacer el estudio a una población completa o, Claro que sí. Sigue con la idea que por ahí va. pues, por ejemplo, si son sesgados, entonces, pues no aplicaría por lo que dice ahí abajo, que no coincide con el valor poblacional, Muy bien. Excelente. En ese sentido, Juan Guillermo, ¿tú cuáles aplicarías? pues la media y la varianza. ¿Por qué? Porque aplican, sea para la muestra o sea para la población. Y les voy a contar algo, Juan Guillermo tiene razón. Y yo creo que era lo mismo que nos quería decir Luisa. En ese sentido, chicos, en ese sentido yo utilizo la media y la varianza. Y ojo con lo que les voy a decir, en la mayoría de los artículos o composiciones académicas,
La gente reporta la media y la desviación estándar porque la desviación estándar tiende a ser más pequeña que la varianza. Pero la gente lo hace por conveniencia, por forma de mostrar sus datos de una manera más bonita y más interesante. Pero ojo, ¿será que eso está bien? ¿Será que Juan Guillermo, según lo que nos dijo Juan Guillermo, según lo que nos estaba diciendo Luisa, eso es correcto? Entonces habría que mirar, porque yo cuando tengo un parámetro, un estimador, un estadístico no es sesgado, él no representa a la población. Es muy difícil que represente a la población. Pero ojo, puede pasar que sí cumpla. ¿Cuándo cumple que un estimador sesgado me puede representar la población? ¿Cuándo? Según el teorema del límite central, ¿cuándo puede pasar que yo pueda utilizar la desviación estándar sin equivocarme? Y les voy a contar algo antes de que ustedes me respondan. El DANI utiliza la desviación estándar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el DANI utiliza la desviación estándar y no la varianza? Y se debe a ese teorema del límite central. ¿Por qué creen ustedes? Porque a veces es muy grande la población. Exacto, muy bien. Y por allá me escribieron en el chat y es perfecta. Luis Fernando, perfecta. Cuando n es mayor que 30, entonces, ojo chicos, ustedes van a recibir muchas veces criterios o lo que nosotros llamamos evaluaciones de que ese número de muestras es muy pequeño. Entonces, ese número de muestras, ¿cómo me asegura usted que ese número de muestras represente la población? ¿Usted cómo me puede asegurar que, que la investigación que usted hizo representa un fenómeno natural si es que el número de muestras es muy pequeño? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es. Muy bien, perfecto. Entonces espero que a todos les haya quedado comprendido lo que acabamos de ver. Entonces el teorema del límite central tiene 3 principios. El primero es que siempre que el número de muestras sea mayor que 30, nosotros podemos decir que cualquier distribución que tenga representa la media poblacional y la desviación estándar poblacional. Pero si n es menor o igual que 30, debe tener una distribución normal para que represente esa media y esa desviación estándar. Si n es menor que igual que 30, pero la población no tiene una distribución normal, no aplica ese teorema central. Entonces, en el momento en el que no aplique, que es el tercer principio, ¿cuáles estimadores, según lo que nos dijo la compañera Luisa y Juan Guillermo, cuáles estimadores deberíamos utilizar? Siempre, en ese caso. ¿Cuáles estimadores? A ver, voy a mirar que por acá me escribieron en el chat. Así de sencillo. Esa es la respuesta. Entonces yo, para librarme de salud, chicos, y yo, Natalia Gómez, lo hago, generalmente yo nunca reporto la desviación estándar. ¿Por qué? Porque nunca tengo a nuestro nivel, chicos, en biotecnología, en microbiología, yo cuando voy a tener más de 30 muestras, hombre, cuando estoy haciendo una campaña para un organismo internacional y que tengo 100 pacientes, tengo 500 voluntarios, ¿cierto? Pero el resto yo nunca voy a tener más de 30 muestras. Entonces, en ese sentido, yo nunca puedo reportar la desviación estándar como hacen muchos investigadores porque ella no representa, según el teorema central, a no ser de que tenga una distribución normal, a no ser de que yo compruebe que tiene una distribución normal. A mí me ha pasado que me han dicho, oiga, ¿usted cómo me puede demostrar que eso realmente representa a la población? Entonces yo les digo, mira, yo tengo la distribución de los datos y la distribución de los datos me representa una distribución normal. Con eso, yo puedo fundamentar que mi reporte se hace con la desviación estándar y no con la varianza. ¿Entendido lo que les acabo de decir? ¿O muy difícil? Chicos, ¿entendido lo que les acabo de decir? Muy bien. ¿Está difícil de entender? Manuela, ¿por qué? Escríbeme por qué y lo volvemos a hablar. La idea es que ustedes lo entiendan. Yo creo que Juan Guillermo ya lo entendió, Luisa ya lo entendió. ¿Por qué crees que está difícil de entender?
La parte de los estimadores sesgados no he entendido. ¿En la parte de qué me repites? De los estimadores sesgados. Ah, muy bien, Manuela, no te preocupes. Juan Guillermo, tú estás ahí, ¿cierto? Juan Guillermo, ¿tú le podrías decir a Manuela, tú por qué no utilizarías los estimadores sesgados y en qué momento los podrías utilizar? Profe, ¿puede devolver la diapositiva, por favor? Claro, con mucho gusto. Perfecto, ahí está. No sé cómo explicarlo. Yo creo que es porque, digamos, si... Yo te ayudo, Juan Guillermo. Yo te ayudo un Sí, por poquito. favor. Mira, Juan Guillermo, tú le debes decir a Manuela, Manuela, si yo tengo muy pocos datos y yo quiero representar un fenómeno que represente la población en general de esos datos que yo tomé, que son pocos, yo debo utilizar tales. ¿Por qué? Por esto y por esto. Pero si yo tengo pocos datos y yo quiero representar la población, no puedo utilizar estos por esto y por esto. ¿Te parece? Dale, Juan. Sí, profe. Entonces, digamos, si para los... Es que ahí está, no sé cómo explicarlo de otra manera. Si los estimadores no son sesgados, se utiliza la media y la varianza, pero si son sesgados, entonces se utiliza la desviación estándar y el rango. Entonces, no sé Bueno, cómo de otra manera explicarlo. mira, no te preocupes, Manuela, te lo voy a explicar yo. Si tú tienes muy pocos datos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Manuela, ¿qué tema te gusta de la microbiología industrial y ambiental? Dime un tema que te guste. Profe, no sé, fermentación láctica. Oh, perfecto. Yo soy experta en fermentaciones. Entonces, digamos que yo voy a hacer una fermentación. Te voy a poner tres casos. Puedo hacer una fermentación de una bacteria para extraer un farmacéutico, una sustancia que tenga aplicaciones farmacéuticas. Puedo hacer una fermentación para producir proteínas de manera alimenticia. Puedo hacer fermentaciones para producir vinos. Puedo hacer fermentaciones para producir hormonas. Puedo hacer fermentaciones de alimentos con un sustrato para producir algo de ese alimento que a mí me interese. ¿Cuál de todas las que acabé de nombrar te interesan a ti? Profe, de producto farmacéutico. Muy bien, entonces te voy a poner el ejemplo en el que yo trabajé en mi maestría. Cuando yo hago una fermentación, por ejemplo, yo pongo a fermentar una bacteria, por ejemplo, yo trabajé con las Streptomyces clavulígeros para producir el ácido clavulánico. Todas las especies de las Streptomyces producen antibióticos o la Streptomyces clavulígeros no produce un antibiótico, produce un inhibidor de unas enzimas. Pero este tiene una aplicación que es farmacéutica. ¿Ok? Yo no te voy a explicar la aplicación porque eso lo puedes tú averiguar. Tú entras a Google y lo averiguas y ya, ¿cierto? Pero yo te voy a decir que yo trabajé con una bacteria y hago la producción. Pero resulta que cuando yo voy a poner a crecer la bacteria, yo tengo como mínimo 15 datos. Esos ni se parecen a 30. Y digamos que yo le voy a sacar un triplicado a cada dato. Entonces voy a tener 15, 45 datos. Pero el hecho de que yo tenga esos triplicados o esos cuadruplicados no significa que yo tenga más de 30 datos de esa población. Porque recuerda que la muestra es por punto. Es decir, yo voy a tomar, por ejemplo, de mi bacteria el tiempo cero. Y a ese tiempo cero le tomo un dato. Y a esa muestra le saco un triplicado. Entonces tengo una muestra con un triplicado. Pero es una muestra a la cual yo le puedo sacar un triplicado para cerciorarme de que el valor que sea correcto, pero no quiere decir que yo tenga más de 30 datos. Tengo un dato por triplicado. Luego saco en el tiempo 1, que puede ser a las 24 horas, a las 12 horas, a las 6 horas, dependiendo de la velocidad de crecimiento de la bacteria. A las 6 horas o al tiempo 1 voy a tener otra muestra. Con esa muestra yo saco un triplicado que sería hacer 3 veces la misma repetición, el mismo análisis y mirar si el resultado es.
Sea lo que sea, voy a tener de cada muestra un dato con triplicado. Y usted me va a decir como evaluador, hombre, pero ¿usted cómo me va a hacer un modelo con un dato por triplicado si es que para hacer un modelo entre más datos sale mejor? Porque usted más va a saber cómo se representa la población, cómo se representa el fenómeno. Entonces, en ese caso yo le digo, oye, es que yo me cercioro con muchos ensayos de que esta distribución de estos datos sea normal. Si yo no me aseguro de que la distribución es normal, yo no podría reportar la media, la desviación estándar o el rango. ¿Por qué? Porque ellos son sesgados. Entonces no me representan el fenómeno o la población que yo quiero caracterizar, o a la población a la que yo quiero mostrarle que ese es el fenómeno. En cambio, si yo reporto la media y la varianza no son sesgados, no importa la distribución que tengas, ellos siempre van a representar la población. Entonces, si tú manejas la media y manejas la varianza, ellos no importa, sea cualquier distribución, representan la población. ¿Me entendiste lo que te estoy diciendo o no? Sí, profe, sí estoy entendiendo. Perfecto. Entonces, en este caso, cuando nosotros sabemos que hay sesgados y no sesgados, y sesgados, quiere decir que la única forma de poderlos utilizar es cuando ellos cumplen con el teorema del límite central. ¿Qué significa? Ah, profe, así de sencillo. Si tengo más de 30 muestras, cumple con el teorema. Si tengo menos de 30 muestras, su distribución tiene que ser normal y cumple. Pero si no tengo más de 30 muestras y no tiene distribución normal, no cumple. Sencillo. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces ustedes me van a decir, oye, profe, pero es que yo tengo... Ustedes me van a decir, profe, pero es que yo tengo pocos datos. ¿Cómo voy a hacer yo una distribución, cómo le voy a hacer yo la distribución normal a los datos, ¿cierto? Si yo tengo muy pocos datos. Entonces, les voy a decir cómo nosotros podemos determinar la normalidad de unos datos, y lo hacemos si se ve mucho en los artículos de investigación. Es la forma más fácil. Yo lo he hecho como en tres o 2 artículos que he publicado. Es una de las formas en las que yo me aseguro, sobre todo cuando hago modelación, de que mis datos cumplen con la normalidad. Entonces, una forma de cumplir y de demostrar que mis datos son normales es mirar que ellos son lineales en un rango tipo regresión. Se los voy a mostrar. Entonces, en ese caso les voy a mostrar esto que, primero les voy a mostrar la gráfica, ¿cierto? Es mejor con gráfica. Entonces, control C. Voy a cambiar, espérenme que tengo una personita aquí jugando con el mouse. Un momento, chicos. Es que este animalito me pone a jugar con el mouse. Ay, espérenme. Vengo para acá. Muy bien, eso. Entonces es así. Chicos, acá está. Les voy a mostrar la imagen. Entonces tengo acá. Cuando yo tengo una distribución normal, ya les voy a decir cómo hacemos esa gráfica. Yo puedo demostrar mi normalidad haciendo esta gráfica. Esta gráfica se llama correspondencia, o se llama lo que muchas personas llaman la correspondencia de los datos. Entonces, ¿qué datos son? Ah, no, pues muy fácil. Mis datos muestrales, los datos de la muestra, versus, ojo, versus los datos representados. Es decir, que ellos realmente hacen una línea de 45. Cuando yo tengo mis datos y ellos tienen normalidad, yo puedo hacer esta gráfica y representar mis datos en una línea de 45 con respecto a las frecuencias en las que ellos aparecen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta gráfica se llama una gráfica de normalidad o cuantilar normal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, chicos, que cuando mis datos tienen una distribución normal, el correspondiente contiene puntos que se aproximan de manera razonable a una línea recta. Los puntos no representan en ningún momento un patrón sistemático diferente a una línea recta. Y eso lo hacemos muchos investigadores para demostrar que mis datos, que son pocos, también cumplen de forma rápida con la normalidad. Si yo demuestro con una gráfica que ellos representan una línea recta, eso quiere decir que ellos son
tienen una distribución normal. ¿Listo? Entonces, en este sentido, les voy a mostrar otros ejemplos. No necesariamente cumplen. Control C. Entonces, ya vimos lo que hace la distribución normal. Les voy a mostrar, venga, les voy a mostrar cuando no cumple, ¿cierto? Cuando no tiene una distribución, sino una distribución uniforme, pero no necesariamente la normal, sino, por ejemplo, cuadrada. ¿Cómo es? Ah, profe, pero mira, se acerca mucho a una línea recta, pero no es igual. ¿Estamos de acuerdo? Ahora les voy a mostrar cuando no es una distribución normal o uniforme, es decir, que es sesgada. Entonces, miren, chicos, cómo es la gráfica. Entonces, la gráfica es así. Ay, qué cosa, ¿no? La gráfica es así. Entonces, cuando yo hago este tipo de gráficas, yo estoy demostrando, miren, si no es sesgada, no cumple, simplemente no cumple con una linealidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese momento yo puedo decir, no, mis datos no representan una línea recta. En ese caso, yo no puedo decir que tengo datos normales. ¿Por qué? Porque no tengo muchos datos para hacer un histograma. Tengo muy poquitos datos, pero si yo puedo demostrar que ellos cumplen, ojo, quito esta, con una línea recta, yo puedo decir que ellos perfectamente cumplen con la normalidad. Y lo hacemos muchas personas cuando tenemos muy poquitos datos. En este caso, entonces nosotros lo que graficamos son los valores versus los valores modelados o versus los intervalos de confianza o versus la frecuencia de distribución. Cuando nosotros tenemos frecuencia de distribución, podemos hacer la gráfica y nos debe representar perfectamente una línea recta. Ahora, cuando hagamos regresión, yo les voy a enseñar no solamente a hacer estas gráficas, sino también les voy a enseñar cómo se hace la regresión rápida en Excel. Y si ustedes lo quieren hacer, también en una calculadora. Si ustedes lo quieren hacer, también, porque un programa estadístico se las da sin que ustedes la hagan. Él simplemente coge los datos y les hace todas las gráficas que ustedes le pidan. ¿Por qué? Porque son programas que ya están diseñados para sacarles a ustedes todas las curvas y todo lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Simplemente, ¿qué es lo que hace el programa estadístico? Él le saca todo y usted tiene que interpretar. Es que la estadística no es difícil, chicos. La estadística es la ciencia de los datos. La estadística es el verdadero fundamento de lo que hoy llamamos la ciencia de los datos. Lo que hoy en día llamamos esas carreras de innovación que se están dando ahora, que valen mucha plata y mucho dinero porque es manejo de datos, es cómo nosotros somos capaces de manejar la información, cómo Google maneja la información, cómo grandes IBM manejan la información. Entonces, en ese caso, cuando yo tengo muy poquitos datos, mi forma de representar y de demostrar que yo tengo normalidad en mis datos es haciendo una línea recta con mis datos versus frecuencia, con mis datos versus los datos modelados, con mis datos, y si yo sé que ellos representan una línea recta, puedo decir que mis datos se aproximan a una línea recta y por lo tanto tienen distribución normal. ¿Es entendido lo que les acabo de explicar? ¿O no? Sí, profe. Muy bien, entonces en ese caso, chicos, vamos a hablar de la estimación de los intervalos de confianza. Vamos a hablar de la estimación de los intervalos de confianza. Entonces, voy a colocar acá, estimación de intervalos de confianza. Entonces, estimación no, intervalos de confianza. Intervalos de confianza. De confianza. Y de aquí en adelante ustedes me van a decir, profe, ¿y a mí de qué me sirve un intervalo de confianza? Entonces yo les digo, chicos, con el intervalo de confianza es que yo sé hasta cuándo se intoxica un paciente. Con el intervalo de confianza es que yo sé hasta cuándo estoy dando una medición segura. Con el intervalo de confianza yo sé, este intervalo de confianza se llama CI o muchas veces en algunas en inglés lo llaman así. ¿Listo? Entonces, yo con un intervalo de confianza, chicos, puedo decir que a una bacteria no le debo dar más de un nutriente porque de ahí en adelante ese nutriente lo satura o ese nutriente lo intoxica. Es como cuando a ustedes les dicen, chicos, ustedes tienen valores normales de sangre, de sangre no, de azúcar en sangre o de proteínas en sangre. Y si usted consume mucha proteína, ese valor de la proteína se va a subir. Entonces,
Ese intervalo es como un intervalo biológico que se ha definido, que es el que a usted no le hace daño, y se llama un intervalo de confianza. Ahora, otra cosa es el intervalo de confianza que maneja la persona analista, que hace el análisis de cuánta glucosa debe comer la bacteria, hace el análisis de cuánta glucosa debo tener yo en sangre, que hace el intervalo de confianza de cuánta hemoglobina debo tener yo en sangre. Él debe tener un intervalo de confianza que le dice, hasta este punto su curva le puede estimar, hasta este punto ya no le estima. ¿Estamos de acuerdo? No sé si para ustedes fue claro lo que es el intervalo de confianza, pero a esto le llamamos, de otra forma, la estimación de un intervalo biológico, la estimación de un intervalo. ¿Listo? Puede ser biológico o no biológico, estimación de un intervalo. Estimación de un intervalo. La estimación de un intervalo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Ah, hombre, un intervalo es un rango de valores. Entonces, es un rango de valores. Es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, profe, de razón, que cuando a mí me van a medir glucosa me dicen, es que la curva de calibración tiene un intervalo de confianza. Límite mínimo de cuantificación, límite mínimo de detección. ¿Ustedes han escuchado esos términos? ¿O no? ¿Han escuchado esos términos? Yo no probé. ¿No los he escuchado? Bueno, entonces, ¿en qué semestre van ustedes, chicos? Discúlpenme. ¿Me lo repiten, por favor? En balanzas. Exacto, muy bien. Excelente eso. En tercero, perfecto. No, de razón. Pero lo vas a escuchar mucho. Y sobre todo a nivel de biotecnología, a nivel de microbiología industrial ambiental, a nivel de biología, a nivel de farmacia, a nivel de química, lo van a escuchar mucho, ¿ok? Lo que ustedes deben saber, chicos, es que los intervalos de confianza normalmente están asociados, me equivoqué, están asociados con un nivel de confianza, es decir, con un P, ¿cierto? Aproximadamente de 0,95, lo que quiere decir 95% de confianza. ¿Qué quiere decir? Un nivel de confianza muy alto, que nos da una tasa de éxitos, de que el procedimiento que se utiliza sirve y funciona y tiene aptitud de uso, como decimos en metrología. ¿Qué quiere decir? El nivel de confianza, chicos, voy a colocarlo aquí, el nivel de confianza, disculpen, el nivel de confianza, que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Espérenme un momentico, me equivoqué, acá coloqué dos A's. El nivel de confianza lo habíamos visto como P, que es igual, ¿cierto?, a 1 menos alfa. Ups, donde ese alfa es la significancia. Cuando ese alfa es ese complemento del nivel de confianza. No es alfa el nivel de confianza, sino el complemento. El alfa es la significancia. Y P es la probabilidad, es decir, ese nivel de confianza de que el 95% esté dentro de ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si este P o nivel de confianza es de 0.95, pues alfa, que es la significancia, es 0,05. Quiere decir que es una probabilidad muy bajita, que para nosotros algunas personas utilizan una P, ¿cierto?, de 99%, lo que quiere decir que es igual
a 0,99 y que por lo tanto la capacidad de error o la capacidad que es muy robusta debe ser de 0,01, lo que significa 1%. Es decir, que el error debe ser del 1%, pero nosotros en la vida real difícilmente podemos establecer esto a nivel analítico, a nivel real. Por lo tanto, nosotros casi siempre lo hacemos con un punto 95, es decir, con una significancia de 0,05, es decir, que podemos cometer un 5% de error. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los intervalos de confianza están asociados a un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el nivel de confianza? Pues la probabilidad del 95% de que eso ocurra, de que realmente el parámetro poblacional que estamos suponiendo esa estimación se repite con un nivel de confianza tan alto como el 95%. Profe, ¿pueden haber otros niveles de confianza? Sí, de 90%, 80%. Anteriormente, chicos, cuando yo ingresé hace 11 años a la escuela de microbiología, yo escuchaba mucho entre los microbiólogos que decían, no, es que en microbiología por la variabilidad biológica nosotros manejamos una confiabilidad del 80%. Eso ya se cayó. Eso hace mucho tiempo que ya se cayó. La variabilidad biológica es real, existe, pero no con eso vamos a excusar unas malas técnicas analíticas. Entonces la metrología llegó hace como más o menos al país. La metrología se empezó a implementar en el 2011 en el país, pero ustedes en la escuela de microbiología tuvieron una persona que era muy visionaria y que hace 20 años se encargó de implementar metrología, la única universidad que les daba una línea totalmente enfocada en la metrología, en microbiología, era la Universidad de Antioquia, hace 20 años y hasta hace más o menos 8 años, que ya empezó la metrología a verse a nivel mundial, a ver qué era tan importante a nivel mundial, empezaron a implementarla en la Javeriana, empezaron a implementarla en el colegio, ¿cómo se llama? Colegio Mayor de Antioquia, que queda por Robledo. Pero la profesora Esperanza Arenas, que era la profesora más visionaria que yo he visto en ese sentido, ella implementó la metrología para la carrera de microbiología, las dos carreras, hace 20 años. Hace 20 años en este país nadie pensaba que la metrología era tan importante. Pero ella se dio cuenta desde hace 20 años que era muy importante y hizo toda la gestión y logró poner una línea de metrología. ¿Ustedes saben qué ventaja les dio eso a los microbiólogos de la Universidad de Antioquia? Que la mayoría de los microbiólogos de la Universidad de Antioquia salen a hacer coordinación de calidad o salen a hacer puestos administrativos cuando son muy buenos en metrología, cuando son excelentes en metrología, y tenemos muchos éxitos, muchos casos de éxito en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando son fuertes en metrología, eso asegura la calidad de la medición, y resulta que la microbiología es medición. Y si me voy a medición, entonces nos vamos a química, a biología, a física, a todo, casi todo tiene metrología. Y usted dirá, profe, pero los ingenieros también, a los ingenieros nos daban metrología, pero nunca nos enseñaban que eso era metrología. En cambio, la profesora Esperanza le puso el nombre metrología desde hace mucho tiempo y eso fue una cosa pero súper acertada. Entonces, en ese sentido, chicos, en ese sentido, ¿ustedes me pueden decir confiabilidades distintas? Sí. Lo más normal, la confiabilidad, la estimación del intervalo de confianza con una confiabilidad, la más normal es 95%. Y habrá gente microbióloga de otras partes que le digan a ustedes, no, pero es que la variabilidad biológica, ustedes le van a decir que eso, la variabilidad biológica ya no es, porque la variabilidad biológica es de la muestra, no de mi técnica analítica. Y la técnica analítica es la que yo tengo que garantizar con mi nivel de confianza, porque soy yo la que lo estoy haciendo. Entonces, es ahí donde esa variabilidad biológica dejó o desapareció. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en ese sentido, chicos, vamos a decir que el intervalo de confianza normalmente va desde un 95% hasta, o bueno, puede estar desde un 95% hasta un 99%, que es lo normal que se maneja, sabiendo que el 99% es demasiado estricto, ¿ok? Demasiado estricto. En ese sentido, chicos, entonces nosotros podemos decir que tenemos valores críticos. Valores críticos. Ya sabemos que es un intervalo de confianza. Lo vamos a aprender a definir. Vamos a aprender a calcularlo, a estimarlo. Ya lo vamos a hacer.
No se preocupen que ya lo vamos a hacer. Pero, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener unos valores críticos, ¿ok? Unos valores críticos. ¿Puedo pasar la diapositiva, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien, gracias. Eso quiere decir, pues espérenme un momentico, duplico esto para que no se me acaben las diapositivas. Entonces, en ese sentido vamos a tener otras variables que se llaman valores críticos. Valores críticos. Valores críticos. Ay, lo borré. Ah, no, me pasé, fue diapositiva. Valores críticos. Cuando yo tengo valores críticos, quiere decir, ¿qué son valores críticos? Un valor crítico, chicos, es el número limítrofe, es el número mínimo, es el límite. Entonces vamos a decir, es el número limítrofe o límite, ¿cierto? Límite o limítrofe que separa estadísticos muestrales. Espérenme un momentico. Estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir, que tienen una alta probabilidad de ocurrir, yo creo que eso no lo entienden ustedes, lo voy a volver a copiar, que tienen una alta probabilidad de ocurrir con los que no tienen esa probabilidad. Con aquellos que no tienen, voy a quitar esto, con aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Entonces, digamos que les voy a hacer un ejemplo de aplicación. Cuando yo tengo una línea, una curva para calcular una concentración, yo sé que ustedes no me van a entender mucho, pero bueno, no, esperen un momentico. Ustedes ya vieron metrología 1, ¿cierto que sí? Porque eso se ve en segundo semestre. Profe, Profe, ya la vi. algunos sí, otros no. Ah, ok. Entonces, los que hayan visto, quieren decir, ¿qué significa alfa? Alfa significa nivel de significancia, es decir, el error posible que yo puedo cometer. Si mi nivel de significancia alfa es 0,05, yo puedo cometer hasta un 5% de error. ¿Entendido? Muy bien. A los que ya vieron metrología, chicos, ¿a ustedes les enseñaron a hacer regresión de mínimos cuadrados? Es decir, curva de calibración. Sí, profe. Profe, Dime, Elizabeth. lo que pasa es que, pues yo estuve en el Pensum 1 y la vi hace mucho tiempo. Entonces me cambié de Pensum y Astrid me dijo que en el segundo semestre se veía instrumentación y en el quinto volví a ver la materia metrología. Entonces, no sé si sea lo mismo, no sé. No, no es lo mismo. Instrumentación y metrología 1 es diferente, instrumentación y metrología 2 es diferente, y Sí. aseguramiento para bioanálisis y para ustedes gestión es diferente. Es Ujú. toda la línea de las metrologías. Sí, porque pues a mí solamente me homologaron metrología por instrumentación, pero Y, me toca volver a ver la materia. y yo te hago una pregunta, Elizabeth. ¿Tú te recuerdas bien lo que viste aquella vez? No, profe, porque fue hace mucho tiempo, fue en el 2016 uno. Ah, bueno, eso no hace tanto tiempo. Bueno, pues Sí, sí, hace son como rato. 5 años, ¿no? Bueno, la cuestión es que, Elizabeth, ¿tú recuerdas que alguna vez te enseñaron a hacer curva de calibración? Es decir, Sí, usted fue mi profesora.
Ah, yo fui tu profesora. Uy, miércoles, yo estoy muy vieja. Muy bien, entonces, eso quiere decir que, ¿recuerdas cuando vimos regresión de mínimos cuadrados o curva de calibración o no? O Un muy poquito, sí. bueno, no se preocupen. La idea es que voy a darles un ejemplo y ustedes me dicen si no entienden o si entienden, bueno, igual, si entienden no hay problema, pero si no entienden, díganmelo. Voy a darles un ejemplo de lo que son valores críticos. Yo puedo tener, chicos, yo no soy la mejor dibujante, pero voy a procurar hacerlo, ¿ok? Yo tengo una ecuación, una recta de calibración, y esa recta de calibración tengo unos puntos, ¿listo? Unos puntos. Digamos que yo tengo esa, ay, disculpen, esa línea tan derecha. Eso quiere decir que yo paso mi regresión de mínimos cuadrados y me da una línea recta. Esa línea recta me da unos puntos, se los voy a colocar así, que son de la variable, disculpen, que son, ay, borré la otra, espérenme un momentico que yo no quiero volver a hacer. Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que yo voy a tener unos puntos que corresponden de la variable independiente con la variable dependiente. ¿Listo? Entonces, corresponden. Y así, ojo, ojo, con esta misma recta, también establezco normalidad de datos. ¿Ok? Normalidad de datos. Ahí la están viendo ustedes. Ay, otra vez. Entonces, establezco normalidad de datos. ¿Listo? Bueno, ahí ustedes me comprenden que estoy dibujando en el aire. Entonces, eso quiere decir que este es X y este Y, sea la variable que sea que esta sea concentración, esta sea absorbancia, sea que esta sea concentración, esta sea hemoglobina, sea que esta sea concentración, esta sea densidad celular o concentración celular de una bacteria, sea lo que sea, tengo una curva de calibración. Entonces, en esa curva de calibración, yo digo, esperen un momentico, voy a con otro color. Entonces, yo digo, en esta curva de calibración, yo puedo medir hasta aquí y hasta aquí. Si los valores, chicos, si los valores que yo tenga se pasan, voy a ponerlo con otro color, es decir, con este, si los valores están de aquí para arriba o están de aquí para abajo, yo digo, este es mi límite de cuantificación. Entonces yo le digo, oye, qué pena, yo no te puedo dar el valor porque ya se me baja del límite. Entonces me tienes que volver a dar una muestra que esté más concentrada para yo poderla meter dentro de la curva. Porque como ese es mi límite de cuantificación, de ahí para allá yo no puedo darte seguridad o lo que nosotros llamamos confiabilidad de que ese valor sea correcto o de que ese valor estadísticamente, chicos, tenga probabilidad de ocurrir. Ahora, puede ser que el valor se me salga, ¿cierto? Entonces yo tengo varias formas. O hago una nueva solución menos concentrada que entre, o simplemente digo, de aquí en adelante yo ya no tengo posibilidad de medir. ¿Por qué? Porque mi límite máximo de cuantificación, ese valor crítico máximo, ya se pasa. ¿Me entendieron lo que les acabé de decir? ¿O no me entendieron? Quien no me haya entendido me puede preguntar, yo se lo explico. ¿Fue para todos claro lo que les acabé de decir? Sí, profe. Elizabeth, ¿lo entendiste? Eso quiere decir que tienes claro lo que vamos a ver, porque vamos a volver a ver regresión aquí en esta materia, ¿ok? Señora. Chicos, los demás. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, eso quiere decir, chicos, que el valor límite, el valor crítico tiene mucha aplicación, sobre todo en lo que ustedes hacen y en lo que yo hago. Tiene mucha aplicación. Yo los invito a que busquen artículos de investigación y muchos artículos de investigación van a poner curvas de calibración y ustedes van a ver que muchos de ellos siempre van a reportar valores dentro de esa curva de calibración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si reportan valores por fuera, quiere decir que ellos hicieron una dilución o que pusieron la muestra dentro de esa curva de calibración. Pero ojo, si yo veo que en un artículo de investigación me dan un valor, ¿cierto? Yo puedo decir, oiga, ¿cómo así? Si es que el límite de cuantificación de esta curva, es decir, los valores críticos, yo los veo hasta acá. ¿Cómo hizo usted para hacer ese cálculo? ¿Extrapoló? La extrapolación en una regresión de mínimos cuadrados es incorrecta. Los ingenieros somos expertos en hacer extrapolaciones. Somos expertos en hacer extrapolaciones. ¿Saben ustedes qué pasa cuando hacemos extrapolaciones? Los ingenieros hacemos extrapolaciones, se nos cae un edificio por estar haciendo extrapolaciones.
Porque hacemos cálculos que no aplican, que no tienen actitud de uso. Y en ese caso me voy para Space, me voy para todos esos edificios que al ingeniero civil se le ha caído. ¿Por qué? Porque hace extrapolaciones. Eso se llama abuso de los datos. ¿Ok? Entonces, esos valores críticos a mí me dan la actitud de uso en metrología, y para nosotros, chicos, ustedes ingenieros industriales y ambientales, y para mí, se llaman los valores en los cuales yo puedo reportar mis valores de cuantificación. Entonces, quiere decir, chicos, que los valores críticos tienen ciertas condiciones, y se las voy a explicar, ¿ok? Se las voy a explicar. Entonces me vengo para esta diapositiva. Chicos, ¿podía pasar la diapositiva o me devuelvo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Me devuelvo? No, profe. Ok, muy bien. Entonces eso quiere decir, chicos, que ya entendimos qué es un valor crítico. Nosotros, chicos, cuando estamos en estadística, hacemos referencia al uso de la puntuación Z estándar. Ustedes ya conmigo hicieron puntuación Z, ¿cierto que sí? Ya hicimos puntuación Z. Pues la puntuación Z estándar, Juan Guillermo, gracias, qué pena, no te dejé hablar. La puntuación Z estándar, chicos, permite distinguir entre estadísticos muestrales que tienen probabilidad de ocurrir y aquellos que no. Ay, profe, eso quiere decir que el Z estándar o el parámetro Z ¿me define un valor crítico? Sí, así es. Entonces, chicos, de aquí en adelante, pero de aquí, chicos, les voy a ser sincera, yo no les voy a hablar mentiras. Una cosa es que yo maneje la estadística perfectamente, y otra cosa es que después de que yo vea estadística, ese Z estándar yo nunca lo vuelvo a mencionar. Pero la aplicación siempre va a estar ahí. Es decir, usted me va a decir más adelante cuando usted sea profesional, mi límite mínimo de cuantificación es tal. ¿Listo? Mi límite mínimo de cuantificación. Profe, Dime, Juan Guillermo. profe, es que no le entendí. Pues, ¿cómo relaciono yo el Z-score con eso? Ya te lo voy a decir, es que no he llegado. ¿Me permites un momentico? Ya Sí, voy profe, para allá. Ya voy para allá. No te preocupes, al contrario, ya voy para allá. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que ese Z-score, ese Z, parámetro Z, me va a definir unos valores críticos. Eso quiere decir que una puntuación Z de este tipo, de los que me definen valores críticos, me define cuáles valores pueden tener probabilidad de ocurrir y cuáles, discúlpeme, y cuáles no. Entonces, una puntuación Z, vamos a decir acá, una puntuación Z, o un Z-score, como le dijo Juan Guillermo, yo no sé cuál les guste decir, y les guste más a ustedes, un Z-score, que así lo llaman mucho, pero eso es un Spanglish, ¿cierto? Que define, ojo, que define un valor crítico. Ay, muchachos, acá me equivoqué, ya como que me está olvidando el español. Que define un valor crítico, ese Z-score se llama Z-score, bueno, lo que quiero decir es que un Z-score, y mira que le coloqué un Z-score me puede definir o me define un valor crítico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo hace? Lo hace de la siguiente forma. Primero, cuando las condiciones, chicos, la distribución de las muestras pueden aproximarse a la distribución normal. Es decir, que, ojo chicos, que la distribución igual de las muestras, o muestral, como ustedes le quieran decir, de las muestras, se aproxime a una distribución normal. A una distribución normal, ¿ok? Ahora, 2. Yo puedo decir que un Z-score o una parámetro Z o una puntuación Z se asocia a una probabilidad de alfa medios. Un Z-score, ¿cierto? Pero no le voy a colocar así en este color porque, ¿cierto? Un Z-score, ¿cierto? Se asocia a un alfa medios, es decir, a una significancia dividida entre 2.
Ahorita me preguntaron, profe, ¿qué es lo que significa significancia? Significancia, recuerden que lo definimos como ese 0,05, que nos define la posibilidad de equivocarnos, ¿ok? El 5%, ese 5% que nosotros podemos. Entonces, se define ese Z-score cuando se define como un valor crítico, ¿listo? Cuando se define como un valor crítico. Ahora, 3. También nos dice que el Z-score separa la región de la cola derecha y de la cola izquierda. Y usted me va a decir, profe, ¿y qué son las colas? No se preocupen que ya lo vamos a ver. Entonces, cuando la puntuación Z, voy a colocarlo así, el Z-score, como ustedes le quieran decir, o la puntuación Z, ¿cierto? El Z-score separa las regiones o la región de la cola derecha, que se denota como Z medios, Z alfa medios. ¿Cuál es el Z alfa medios? Esta belleza que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando este Z alfa medios es así, se llama valor crítico. Usted me va a decir, profe, pero yo en este momento ni sé qué es una cola derecha, ni sé qué es una cola izquierda. No se preocupe que ya lo vamos a aprender. ¿Ok? Entonces, yo defino un valor crítico por medio del Z-score. ¿Cuándo se llama Z-score? Cuando ese Z-score me da la confiabilidad. No, la confiabilidad no. La significancia dividida entre 2. Y cuando esa significancia está dividida entre 2, ese Z alfa dividido entre 2 se llama valor crítico. ¿Listo? Se llama valor crítico. ¿Ok? Profe, entonces, ¿cuál va a ser, cómo voy a definir yo esos valores críticos? Yo quiero recordarles, venga, recuerdo bien, voy a llevarme una curva, espérenme un momentico, chicos, voy a llevarme una gráfica, voy a ver si la encuentro rápida. Espérenme un momentico, les pido un poco de paciencia, a ver si encuentro la gráfica que yo les había dado hace mucho tiempo, o espérenme, una que voy a mostrar creo que hoy, esta me sirve, control C. Yo me voy a traer una gráfica que nos va a ayudar a aprender ahorita qué es una cola derecha, qué es una cola izquierda, ¿ok? Entonces, yo la voy a traer aquí, es esta. Yo tengo una distribución normal, ¿ok? Tengo una distribución normal. Esta es la cola derecha, disculpen, la cola izquierda, y esta es la cola derecha. Yo no sé si ustedes recuerdan que ese Z-score me define este valor y me define este límite. ¿Estamos de acuerdo? Este límite y este límite. Ese Z-score o ese parámetro Z me define estos límites. Entonces, los valores que estén a la izquierda de ese Z se llama cola izquierda y los valores que estén aquí a la derecha se llaman cola derecha. ¿Listo? Por ahora, esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo una confiabilidad de 0,05, el 95% es esta cola derecha. Pero ustedes también hicieron un Z-score que daba 0,025 y daba esta cola izquierda. Entonces, ¿cómo defino yo el valor crítico? Hombre, tengo la confiabilidad del 95%, me define esta cola derecha, ¿cierto? Eso quiere decir que esta cola derecha, si yo cojo ese Z-score y lo divido sobre 2, ese se llama un valor crítico. Es decir, lo mínimo en lo cual yo puedo pensar que hay un valor con alta probabilidad de ocurrir. No sé si fue claro lo que les acabé de decir. ¿Fue claro o muy difícil, chicos? Profe, ¿me puede volver a explicar, por favor, esa parte? Claro, total, Luisa, no hay problema. Entonces, si eres Luisa, ¿cierto? Que no vi tu nombre bien claro. Espera un momentico. Sí, sí era.
Eso, muy bien. Entonces, eso quiere decir, yo te vuelvo a explicar. En clase pasada aprendimos que el Z-score me define este límite y este límite, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan o no? El Z-score. Sí, sí lo recuerdo. Eso, entonces, todo lo que yo tenga dentro del área bajo la curva tiene alta probabilidad de ocurrir. Entonces, este Z de la cola derecha, mira que está a tu derecha, define todos los valores por debajo del 95% que tienen una alta probabilidad de ocurrir. Eso quiere decir que lo que está de ese valor hacia la derecha se llama cola derecha, ya es un valor crítico, ya son valores que tienen muy baja probabilidad de ocurrir. ¿Ok? Entonces, yo digo, si esto es el 95%, este Z-score que está definido aquí como el 95%, tiene una confiabilidad, no, una significancia de 0,05. Cuando este Z-score tiene una significancia de 0,05, que para mí en confiabilidad se llama 95 o 0,95, este Z-score me define esta raya. Pues yo, ¿cómo defino el valor crítico? Cojo este Z-score que me define esta cola derecha y lo divido sobre 2. Quiere decir que me da por acá. Ese para mí se va a llamar un valor crítico, quiere decir lo mínimo, donde yo puedo darle a una persona un valor y decirle que ese valor tiene probabilidad de ocurrir. ¿Entendiste? ¿O muy difícil? Un poquito. Otra vez, no te preocupes. Otra vez, chicos, al que no entienda, igual. Otra vez, me voy para el otro lado, me voy para la cola izquierda. Resulta que en el Z-score definimos los valores que están por debajo de 0,025. ¿Sí recuerdas que nos daba este límite? Sí, profesor, sí recuerdo. Eso, muy bien. Entonces, quiere decir que acá estás definiendo el límite mínimo. Acá el límite máximo y acá el límite mínimo. ¿Ok? Entonces, este valor de Z-score me da una confiabilidad de 0,025, quiere decir de 2,5%. Que cuando fuimos a la tabla sacamos el Z-score. ¿Ok? Ese Z-score que me da esa confiabilidad dividida entre 2, es decir, no este punto, sino dividida entre 2, me da ese Z-score. Ese Z-score se define como un valor crítico, es decir, el valor mínimo donde yo puedo decirle a una persona que probablemente voy a encontrar un valor. Un valor que sea aplicable, ¿cierto? Que pueda ocurrir. ¿Me entendiste ahora sí o no? Ahora sí, sí, ya entendí, profe. Exacto, es decir, cojo el Z-score y lo divido sobre 2. Esa división de ese Z-score sobre 2 me da a mí el valor crítico. ¿Listo? Entonces, después de esos valores críticos, yo digo, me abstengo a dar cualquier resultado. ¿Por qué? Porque después de esos valores críticos, la probabilidad es muy baja, demasiado baja. Y usted me podrá decir, profe, pero mis datos son normales y se supone que todo lo que esté bajo la curva. No. Recuerden que tiene cola derecha y cola derecha y cola izquierda. Una cola izquierda con un error y una cola derecha con un error, que me dice que tienen muy poca probabilidad versus los que están debajo del área grande. ¿Entendido, chicos? ¿Hay alguno que no entienda? Bueno, muy bien. No se preocupen que vamos a hacer ejercicios ahora para definir esos valores críticos, ¿ok? Pero antes de hacer ese ejercicio, yo quiero que veamos otra definición y que veamos la TD-Student, la distribución de TD-Student. Vamos a empezar ya con herramientas estadísticas, ¿ok? Entonces, antes de ver la TD-Student, vamos a ver, y antes de irnos al descansito, vamos a ver otro término que se llama margen de error. Que en metrología, los que vieron conmigo y los que no vieron conmigo, saben que el error puede ser sistemático y puede ser aleatorio, pero que el error me define un error que me ayuda a corregir el real valor, el resultado real. Entonces, eso quiere decir que vamos a ver margen de error, la definición. Entonces, ¿puedo pasar, chicos, la diapositiva? Sí, profe. Muy bien, entonces, en ese sentido, voy a duplicar acá, para que no se me acaben, ¿listo? Entonces vamos a ver una definición que se llama margen de error. Margen de error, margen de error.
Listo. Entonces, vamos a decir así. Cuando se utilizan datos de una muestra aleatoria, ¿cierto? Cuando se usan datos. Venga, yo borro esto que me quedó mal. Cuando se usan datos de una muestra aleatoria, para estimar, para hacer cualquier estimativo, para estimar un estadístico o un parámetro, entonces el margen de error se denota como E, ¿cierto? Se denota como E. Siempre hemos denotado el error como E, ¿cierto? Y ojo, E es igual a la diferencia, se me está olvidando el español, a la diferencia máxima probable. En términos estadísticos, chicos, E es igual a 1 menos alfa. Ah, profe, casi que lo mismo que la probabilidad. Ah, disculpen, acá cometí un error. No es esto, sino alfa, ¿cierto? Con una probabilidad, ¿cierto? Con una probabilidad de esto, siendo probabilidad 1 menos alfa. ¿Listo? Y a esto le vamos a llamar, ojo, error máximo a este. Error máximo de la estimación. Error máximo de la estimación. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el error? Así, chicos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Error es igual a SZ-score de alfa medios multiplicado, ¿cierto? Por un estadístico. Ah, la media. Sobre N. Ese es el Z-score. Pero utilizado como un valor crítico. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a descansar. Cuando volvamos, vemos la TD Student, vemos las características de la TD Student y hacemos un ejercicio donde calculemos el error, calculemos el intervalo de confianza, donde calculemos la TD Student, ¿cierto? La media, y hacemos interpretación. ¿Les parece? Entonces vamos a descansar, y cuando volvamos, vemos TD Student y la aplicación del intervalo de confianza, del error, ¿cierto? Y todo lo que hemos visto en esta clase. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿Qué me dice Juan Guillermo? ¿No te escuché? antes de irnos, es que, o sea, que esa margen de error sería algo como una incertidumbre, o sea, como la presencia de un error. Uy, Juan Guillermo, ¿tú sabes lo que es la incertidumbre? Pues más o menos, ¿Qué es para ti una incertidumbre? Cuéntame.
como un valor máximo permitido en las mediciones. Profe, la incertidumbre no sería como un valor o un parámetro que da como cuenta de la dispersión de los datos. Uy, Sabrina, esa es. Perfecta, esa es la definición de la incertidumbre, pero Juan Guillermo no está alejado, ¿cierto que no, Sabrina? Juan Guillermo tiene razón en algo que está diciendo ahí. Eso quiere decir que esa dispersión, esa distribución, tiene que tener una confiabilidad de que ocurran, ¿cierto que sí? Juliana, muy bien, es un valor no negativo, perfecto. Pero ese valor no negativo tiene que saberse interpretar, porque es no negativo no porque no tenga un signo de resta, sino porque es un parámetro, ¿cierto? Que no tiene ni positivo ni negativo. Y que nosotros lo ponemos como más y menos, porque la gente dice, es negativo porque tiene menos. No, es un parámetro simplemente, ¿ok? Y por eso es un valor no negativo. Juan Guillermo tiene razón en el sentido de que es esa incertidumbre, esos valores que me dicen a mí cuáles tienen una alta probabilidad de ocurrir. ¿Cierto que sí, Juan Guillermo? ¿Eso es lo que me querías decir? Sí, profe. Así de sencillo. Sabrina tiene razón, tú tienes razón y Juliana Valentina tiene razón. ¿Entendido, chicos? Entonces, vamos a ir a descanso. Juan Guillermo, ¿se aclaró tu duda antes de irnos a descanso? Profe, la verdad no. A ver, vamos entonces a mirar bien. ¿Qué significa con lo que tú me dices ese error? Es como una incertidumbre. Ese error lo que me está diciendo es que es el valor con el cual yo ya no tengo esa seguridad o esa confiabilidad de encontrar un valor probable. Porque mira que el error es la significancia, es ese 0,05% que yo le doy donde ya esos valores no tienen una alta probabilidad o no tienen una posible probabilidad de ocurrir. ¿Me entendiste? Entonces, ese error es el error en el que yo puedo caer cuando ese valor no es probable. ¿Qué puede ocurrir? Sí, puede ocurrir todo el tiempo. Cuando ustedes vean metrología, cuando vean más, se van a dar cuenta que siempre vamos a tener error inmerso en todo lo que hacemos. Somos humanos. Una persona, algo que no cometa error, ni siquiera, porque ni siquiera las máquinas, pero ni siquiera, porque hasta ellas se bloquean, se tildan, como ustedes lo dicen, ¿cierto? Entre otras cosas, y cometen errores. Entonces, todo es inherentemente a un error. Ese error es esa significancia. Eso que me dice que yo tengo un 95% de confiabilidad, es decir, que todos los valores tienen un 95% de confiabilidad de que pueden ocurrir, pero tengo un 5% que para mí va a ser esa significancia donde hay valores que no necesariamente pueden ocurrir. ¿Me entendiste? Juan Guillermo. Wow. Ok, perfecto, Juan Guillermo. ¿Alguna otra persona? No se preocupen que ahorita vamos a hacer ejercicios y en la interpretación, Juan Guillermo, tú y los demás, espero que lo entendamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Espero que lo entendamos bien. ¿Cuál es la aplicación antes de irnos, Juan Guillermo, y que me motivaste a hacerla? Profe, pero ¿por qué nos explicas este error? Porque la mayoría de las software estadísticos nos van a decir un error, ¿cierto? Y nos van a decir con una confiabilidad de 0,01 o con una confiabilidad de 0,95 o con una confiabilidad de 0,05, ¿ok? Entonces, en ese sentido, yo tengo que saber que ese error sale de un software estadístico y que el software cogió todos los valores y calculó ese error, y ese error es, ojo con lo que le voy a decir, un manejo de datos estadístico que me está diciendo que el error máximo de estimación es ese, que va a ser mucho más apreciado, chicos, que cuando ustedes lo calculen manualmente, que cuando ustedes lo calculen con valores como lo hacemos en metrología, va a ser mucho mayor, mucho más apreciado que eso, porque una máquina estadística, un software estadístico va a coger todos los valores y los va a calcular. Yo como humano no puedo hacer eso. Entonces la pregunta ¿es válido el que yo hago manualmente y es válido el que hace la máquina? Sí, los dos son válidos, pero ¿cuál va a tener mayor jerarquía? El que hace un software, el que maneja un
un paquete estadístico, ¿ok? Chicos, entonces hagamos una cosa, descansemos y a las 6:15 volvemos a clase. ¿Les parece? Voy a parar la grabación porque si no nos queda muy larga y después no la sube nadie.